Continuamos con el estudio en los oasis del Catecismo de la Iglesia. Recordamos que el Catecismo contiene 4 grandes partes. La primera gran parte es la profesión de fe, en donde se va desmenuzando cada uno de los puntos en distintos artículos. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y se va desmenuzando uno por uno y explicándolo. Después, en la segunda gran parte, tenemos la celebración eucarística, donde vamos estudiando cada uno de los sacramentos, se va cada uno de ellos penetrando en ellos, explicándolos. En la tercera parte tenemos la vida en Cristo, donde hacemos un estudio, se hace un estudio profundo de cada uno de los mandamientos, de ese gran decálogo escritos con el dedo de Dios. Y finalmente, la cuarta y última parte, que es la oración de la Iglesia, que va analizando la profundidad de la oración y de la meditación católica, en donde no necesitamos ir a ninguna otra estrategia de ninguna otra cultura, porque lo tenemos todo. Tenemos al Dios que se nos ha revelado de manera plena y completa. Entonces vamos a proseguir nuestro estudio desde la tercera parte, leyendo y estudiando el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y su numeral empieza en el 2052, pero nosotros vamos a comenzar en el numeral 2096, que hace hincapié en el valor y en el porqué de adorar al Santísimo Sacramento del altar. Y luego vamos a dar un pequeño salto al numeral 2110, que comienza toda la problemática de la superstición, la idolatría, la adivinación, la irreligión, etc., que por su complejidad y por las grandes amenazas a la que estamos todos sometidos, es mejor pues darle como que este papel de entrada para ir teniendo todos estos aspectos claros. Desde ahora, una lectura absolutamente literal. Numeral 2096, tercera parte del Catecismo de la Iglesia, la vida en Cristo. Subtítulo: la adoración. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Abro citas: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Cierro citas. Lo dice Lucas 4:8. Y como lo dice Jesús citando el Deuteronomio, con estas mismas palabras: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, como se puede leer en Deuteronomio 6:13. Artículo 2097, en continuación con el subtítulo: la adoración. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como lo hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo, como lo leemos en Lucas 1:46 al 49. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo. Lleva al hombre al aislamiento, a encerrarse dentro de sí. Libera al hombre de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Ahora damos el salto al subtítulo: no habrá para ti otros dioses delante de mí, dice el Señor. Numeral 2110. El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión, es decir, la
elimina, la imposibilita. Sigo leyendo. La superstición representa en cierta manera una perversión por exceso de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. Siguiente subtítulo, la superstición. Numeral 2111. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas. Por otra parte, legítimas o necesarias, pero sigue siendo mágico. Atribuir su eficiencia a la sola materialidad de las oraciones es otro efecto de la superstición. O de los signos sacramentales, darle este sentido ilegítimo a los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen. Hacer todo esto es caer en la superstición, como podemos leer en Mateo 23, del 16 al 22. O sea que podemos buscarlo y podemos en nuestro estudio corroborar que estas palabras del catecismo se apoyan en el depósito de la fe como son las Sagradas Escrituras. Subtítulo: La idolatría. Numeral 2112. El primer mandamiento condena el politeísmo, exige al hombre no creer en otros dioses que en el Dios verdadero, y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de la mano de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven, como lo dice la Sagrada Escritura. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto. Se abre comillas, como ellos serán los que los hacen, cuando en ellos ponen su confianza. Cierra comillas. Es decir, la persona termina convirtiéndose en aquello que hace y que venera. Como lo podemos corroborar en el Salmo 115, en sus epígrafes 4, 5, 8, como lo podemos leer en Isaías 44, del 9 al 20, en Jeremías 10, del 1 al 16, en Daniel 14, del 1 al 30, en Baruch 6, en Sabiduría 13, del 1 al 15, y también en el versículo, en el capítulo 19, seguimos leyendo. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, como lo podemos encontrar en Josué 3, versículo 10, en el Salmo 42, versículo 3, etc. Sigo leyendo. Todos estos salmos identifican que Dios es el que da la vida e interviene en la historia. Por lo tanto, adorar a Dios no nos hace convertirnos en Dios, porque estamos adorando al Dios verdadero. Nos hace encontrar nuestra nada. En cambio, adorar aquellas cosas que no son Dios nos hacen convertirnos en aquellas cosas y por tanto viene la soberbia, viene la materialidad, el materialismo y nos vamos desvaneciendo. Se va desvaneciendo nuestra imagen, la verdadera imagen que somos hijos de Dios, la verdadera imagen de hijos de Dios. Seguimos leyendo. Numeral 2113. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. O sea, también se refiere al paganismo, pero no solo a este. Es una tentación constante de la fe. La idolatría es una tentación constante de la fe,
consiste en divinizar lo que no es Dios. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura o cosa en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios. Por ejemplo, el satanismo. Trátese de adorar el poder, el placer, la raza, los antepasados, el Estado, el dinero, etcétera, etcétera. Abre comillas. No podéis servir a Dios y al dinero. Cierra comillas. Lo leemos como dice el mismo Jesús en Mateo 6, 24. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, por rechazar cuando se les ha pedido, se les ha exigido hacerlo. Como se lee en Apocalipsis 13, 14. Negándole incluso a simular su culto. Es decir, hasta se han negado a simular este culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es, por tanto, incompatible con la comunión divina, como se puede leer que dice San Pablo en Gálatas 5:20 y en Efesios 5:5. Vamos, más claro, imposible. Todo lo que lleve al paganismo y a la idolatría, vuelvo a leerlo, dice que es incompatible con la comunión divina, es incompatible con la comunión de los santos, es incompatible con la fe de la Iglesia. Cuando decimos la fe de la Iglesia, nos referimos a la Iglesia católica. Numeral 2114. La vida humana se unifica en la adoración del Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre. Y podríamos decir justamente al credo, a la Iglesia, a las convicciones que tiene cada católico. Sigo leyendo. Y esta unidad lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. La idolatría es el que aplica a cualquier cosa más bien que a Dios su indestructible noción de Dios. Lo dice uno de los padres de la Iglesia, Orígenes, en su tratado Cels, que se refiere a Celcio, capítulo 2, epígrafe 40. Entonces, en este estudio hemos profundizado y leído los numerales del 2110 de la tercera parte, la vida en Cristo, del Catecismo de la Iglesia, hasta el numeral 2114. Hemos antes hecho un inciso en el numeral 2096, el valor de la adoración, de la misma tercera parte.